Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a su programa favorito Aprendiendo con los Profes. El día de hoy tocaremos un tema de gran importancia para el desarrollo integral de nuestros niños, que es la literatura infantil en el desarrollo del lenguaje. Para esto trajimos una gran invitada, la profe Laura, que es experta en literatura infantil y nos contará a fondo sobre este tema. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Laura, soy docente especialista en literatura. Vamos a aclarar todas sus dudas, así que hagan sus preguntas que las iré respondiendo con todo el gusto. La primera pregunta la hace @Camila6 y dice: ¿qué papel desempeña la literatura infantil en el desarrollo del lenguaje? Muy bien, la literatura infantil desempeña un papel crucial en el desarrollo del lenguaje en los niños. Sus contribuciones más importantes son al vocabulario, ya que la exposición a cuentos, poemas y canciones en la literatura infantil enriquece el vocabulario de los niños presentándoles nuevas palabras en contextos significativos. También las estructuras gramaticales, ya que a través de la lectura los niños pueden escuchar y aprender cómo se estructuran las oraciones, lo que les ayuda a construir su propio lenguaje de manera más efectiva. La comprensión auditiva, ya que al escuchar historias los niños desarrollan su capacidad para entender el lenguaje hablado, lo cual es fundamental para su comunicación. Además, la literatura fomenta la creatividad y expresión, lo que a su vez fomenta la expresión oral y escrita. Los niños aprenden a narrar sus propias historias y a usar el lenguaje de manera creativa. Muy interesante todo lo que nos dice la profe Laura. Nos siguen llegando muchas preguntas a nuestro chat. Una de ellas que me parece muy interesante. Nos pregunta @Santiago Ortiz: ¿cuáles son las posibilidades literarias que los niños en educación inicial desarrollen el lenguaje en la escuela? Muy bien, en la educación inicial hay varias estrategias literarias que pueden ayudar a los niños a desarrollar su lenguaje de manera efectiva. Por ejemplo, las lecturas interactivas. Leer cuentos de manera interactiva, haciendo preguntas y animando a los niños a participar, les ayuda a practicar la escucha y expresión. Los cuentos ilustrados. Utilizar libros con ilustraciones vibrantes y atractivas puede captar la atención de los niños y facilitar la comprensión del texto. Las rimas y canciones. Incorporar rimas y canciones en las actividades diarias fomenta el aprendizaje del vocabulario y la fonética de una manera divertida. También los cuentacuentos. Invitar a cuentacuentos o hacer sesiones de narración de historias estimula la imaginación y motiva a los niños a contar sus propias historias. @Sofía Cáceres nos pregunta: ¿cómo el maestro reconoce al niño como sujeto del lenguaje mediante la literatura infantil? Bueno, al utilizar la literatura infantil como herramienta, el maestro no solo reconoce al niño como sujeto del lenguaje, sino que también lo apoya en su crecimiento comunicativo, emocional e intelectual. Por medio de la expresión oral, se fomenta que los niños compartan sus opiniones o narren historias a partir de ilustraciones. Esto les permite demostrar su habilidad para comunicarse y expresar sus ideas. La producción escrita. Al animar a los niños a escribir sus propias historias o descripciones, el maestro puede evaluar su uso del vocabulario, la gramática y la creatividad, reconociendo su desarrollo como hablantes y escritores. También el juego simbólico. La literatura infantil puede inspirar juegos de rol donde los niños representen personajes o situaciones de las historias, lo que les permite explorar el lenguaje de manera lúdica y contextualizada. Muy bien, oyentes, espero les esté siendo útil la información que nos está compartiendo la profe Laura. Tenemos una última pregunta para cerrar el tema. @FernandaSF nos pregunta: ¿cuál es el impacto que tiene la literatura en el desarrollo del lenguaje infantil en los niños de 0 a 6 años? La literatura tiene un impacto profundo en el desarrollo del lenguaje infantil, ya que influye positivamente en su crecimiento. Por ejemplo,
Ampliación del vocabulario. La exposición a una variedad de textos introduce a los niños nuevas palabras y frases, enriqueciendo su vocabulario y mejorando su capacidad para comunicarse. También mejora la comprensión auditiva, ya que al escuchar historias, esto les permite desarrollar habilidades de escucha, lo cual es esencial para entender el lenguaje hablado y seguir las instrucciones. Desarrollo de la expresión oral. La lectura en voz alta y las discusiones sobre libros fomenta que los niños expresen sus sentimientos, pensamientos e ideas de manera clara. Además, fomenta la imaginación y la creatividad. La literatura estimula la imaginación, lo que permite a los niños crear y narrar sus propias historias, favoreciendo la capacidad de expresión y narración. Para concluir el tema, en conjunto estos aspectos contribuyen a un desarrollo lingüístico integral, sentando las bases para una comunicación efectiva y un aprendizaje a largo plazo. Queridos oyentes, se nos ha terminado el tiempo. Espero les sea útil la información que compartimos con ustedes el día de hoy. Muchas gracias a la profe Laura por compartir sus conocimientos con nosotros. Un abrazo y nos vemos mañana a la misma hora.